con el pretexto de que el Estado es un deficiente proveedor de bienes y servicios y que todo debe transferirse a la iniciativa privada, hizo trizas lo que era el Ministerio de la Vivienda, no quedó absolutamente nada, salvo un timbre para aceptar lo que promueve la iniciativa privada. Y en consecuencia, desde la dictadura, casi hasta el día de hoy, con leves variantes, las políticas públicas realizadas en Chile son las peores jamás realizadas. Han generado un cuadro que costará no sé cuántos años recuperarlos. El nivel de desigualdad social, que es conocido ya estadísticamente determinado, se expresa en las ciudades como en tal vez ninguna otra esfera. Una cosa son los campamentos o las tomas de terreno que se originan por la necesidad de la gente de tener donde vivir, pero otra cosa es lo que construye el Estado. Y lo que ha construido el Estado en general en los últimos 40 años, salvo los últimos 8 a 9 en que algo mejoraron, es basura. Es una arquitectura desechable. Se construyeron conjuntos como Bajos de Mena, aprovechando que eso era un basural, de manera que el costo del terreno fuera lo menos posible. Se construyó edificios en altura con densidades de 700 habitantes por hectárea, lo que significó que no había un solo espacio libre de ninguna naturaleza de esparcimiento, ningún equipamiento de ningún tipo de salud, de educación comercial, a un par de kilómetros de la vía de circulación más próxima. Eso es una aberración inconcebible, inaceptable. Yo acabo de escribir una columna al respecto porque este muchacho que lanzaron al río Anthony nació y vivió sus 16 años, que es la edad que él tiene, en ese lugar, en Bajos de Mena, en Puente Alto. Y digamos, tú le puedes pedir a ese muchacho que ha vivido en ese ambiente tan sórdido, lleno de conflictos, en que las madres no se atreven a dejar a sus hijos que bajen al patio porque corren riesgo de toda naturaleza. Le puedes pedir a ese muchacho que no se manifieste hoy día en las calles. Y como él, miles, cientos de miles de muchachos en la misma situación. En consecuencia de una política como la del presidente Allende, que privilegió el bien común y hizo de la integración social y urbana una realidad, no una metáfora como es la que ocurre hoy día, comparando con lo que se ha construido después, en que se ha destruido verdaderamente la ciudad. Tenemos una ciudad desintegrada, con unos niveles de desigualdad solo comparables a lo que era el apartheid en Sudáfrica. No hay ni siquiera en América Latina ciudades que tengan los niveles de desigualdad que tenemos nosotros en Chile. Difícilmente se encuentran en América Latina conjuntos como Lo Barnechea o Vitacura, donde se construyen departamentos por valor de varios millones de dólares. En fin, me he excedido demasiado, pero no, son para nada. incomparables. Usted lo comparaba con, ¿qué el lugar de Sudáfrica, me dijo? La situación de la desigualdad de la ciudad. Con Johannesburg, con cualquiera ciudad sudafricana en los tiempos en que existía todavía, era una colonia. Claro. Usted habla de los cambios que ha tenido la ciudad en los últimos 40 años. Vale decir, la concertación, usted tiene una visión crítica de la concertación y de sus políticas entonces, y también de la nueva mayoría, por extensión. Bueno, yo quiero decirte que
las peores políticas públicas realizadas en Chile en toda su historia, desde que en 1906 se dictó la primera ley de habitaciones obreras, las peores son las que se desarrollaron durante los periodos de los presidentes Frei Ruiz-Tagle y Ricardo Lagos. Las peores, en que la producción de viviendas es absolutamente inaceptable. Por lo demás, la cantidad de edificios que ha sido necesario demoler por su mala calidad, por su precariedad. Recuérdate el episodio de las casas Copeva, no sé si tú estabas ya en Chile. Sí, sí me acuerdo. Que ocurrió en 1997, a raíz de unas lluvias torrenciales, sí, pero que anegaron un conjunto de 2.000 unidades habitacionales, 2.000 viviendas en bloques de 4 pisos de altura, que no resistieron la primera lluvia. Se hicieron esfuerzos por estucarlo, etc. Finalmente hubo necesidad de demolerlo. ¿Tú te das cuenta el derroche que significa eso? ¿Crees que se ha hecho alguna investigación al respecto? La empresa constructora que construyó eso se llamaba Pérez Lloma. Sigue hoy día trabajando, con la única diferencia de que se cambió el nombre. Se llama PIY. Claro, muy sutil. Claro, exactamente. Es como Don Otto cuando vendió el sofá. Cuando vendió el sofá. Esta negación de la ciudad se ha expresado de una manera dramática producto de la pandemia. La segregación urbana ha demostrado como sorpresa para el ministro de Salud en algún momento, Jaime Mañalich, que si viviese de tal manera hacinado, eso refleja, por una parte, el aparente desconocimiento de las clases poderosas de cómo vive el pueblo, como en la Edad Media, en que el señor del castillo no sabía cómo vivían sus vasallos. Claro. ¿Qué le parece a usted? ¿Cómo relacionaría usted la pandemia con esta ciudad negada, esta ciudad fracasada como núcleo urbano? Pero mira, Mauricio, el virus comenzó en Chile, en el Barrio Alto, en Las Condes y Vitacura. Lo trajeron importado las personas que habían viajado como turistas a Europa y que lo trajeron. Y bueno, claro, tuvo su expansión, naturalmente, pero hace ya varios meses que todo el Barrio Alto está con índices mínimos de contaminación. En cambio, en cuanto se expandió, son los barrios populares en donde ha arraigado con mayor fuerza. No es porque sí que Puente Alto es la comuna que tiene el peor índice de contaminación. En Puente Alto está el barrio del cual reciente hablaba, Bajos de Mena, donde Bajo de Mena. estas casas Copeva son parte del conjunto de Bajos de Mena. En consecuencia, es indiscutible que la pandemia ha puesto absolutamente al descubierto, ha desnudado las características de la ciudad que se ha construido en Chile, las ciudades que se han construido en Chile durante los últimos 40 años. Son vergonzosas, inaceptables, sobre todo en contraste, porque te digo, mira, tú puedes haber acusado a los gobiernos anteriores a la dictadura que no construyeron respecto a la demanda, que siempre fueron deficitarios, conforme. Pero todo lo que hicieron, todos, sin excepción, fueron construcciones de buena calidad, en general todos con los conceptos de los conjuntos habitacionales, con el concepto de unidad vecinal, es decir, provisto de todos sus equipamientos. Y esto fue
pasando por los gobiernos que fuera de izquierda, de derecha, de centro, ese sello se mantuvo. Las instituciones fueron cambiando nombre: Caja de la Habitación, Corporación de Reconstrucción y Auxilio, Corvi, Cormo, etc. Pero los departamentos técnicos, aunque cambiaran los gobiernos, mantuvieron su sello, su identidad, su excelencia, su profesionalismo. No hay una sola vivienda construida desde ese periodo hasta el día de hoy que haya sido necesaria demolerla por mala calidad de la construcción. Ninguna. No hay una sola vivienda que haya sufrido por los vendavales, como han sufrido miles de viviendas ahora en los últimos años. En consecuencia, seguir transmitiendo la cantinela de que la iniciativa privada construye o realiza las actividades que sean mejor forma que el sector público es una falsedad total. Yo creo que no podemos tener mayores demostraciones que la pandemia ha puesto al desnudo esta situación. Ni soñar que al término de la pandemia vamos a volver a la anormalidad que se llamaba la normalidad antes de la pandemia. Ni soñar. Es imposible. La población ha tomado conciencia de este cuadro. La rebelión popular iniciada en octubre del año pasado, en consecuencia de eso, llegó a un límite de aceptar que se hayan extremado en tal forma la explotación de los sectores sociales, las diferenciaciones sociales, el haber destruido la salud pública, la educación pública, la vivienda pública, el sistema de previsión social, todo. Claro. Estaba leyendo hace poco que Oxfam, este organismo británico en Londres, había calculado que la fortuna de los súper ricos chilenos se disparó un 25% durante la pandemia. Los supermillonarios en Chile pasó de 21.000 millones de dólares a 26.700 millones de dólares. Esta obscenidad va acompañada de varios relatos y que han surgido a través de esta conversación con usted. Un relato habla de la ineficiencia del Estado y de la gran capacidad que tiene la empresa privada de resolver los problemas de la gente. En realidad no es así, y en realidad sirve solamente para hacerlos más millonarios, incluso en situaciones en que la gente está más pobre. Claro. Y hay otro relato que me parece interesante que también apareció en su conversación y me gustaría escucharlo. Es el relato que ha instalado la derecha con sus medios de comunicación con respecto al tema de la violencia. Se habla de la violencia porque un muchacho como Anthony, que ha vivido toda su vida en un gueto, sale a protestar por las condiciones de vida que ha tenido. Y sin embargo, la violencia de cómo se construye en Chile, de cómo se sube de 21.000 millones de dólares a 26.700 millones de dólares en 6 meses, la violencia de cómo se hacen hipernegociados de parte de familiares de diputados y senadores como Van Rieselbergher, como el mismo Arturo Zúñiga, su secretario de redes asistenciales, demuestra una violencia escondida, soterrada y de la cual no se habla. ¿Qué me podría decir usted con respecto a esos dos temas? Al Estado como gestor de vivienda y con respecto al tema de la violencia. Bueno, la violencia históricamente siempre ha sido utilizada por los sectores privilegiados cuando
advierten que hay la más mínima posibilidad de que se pueda afectar sus intereses. Así ha sido, por ejemplo, haber creado Patria y Libertad como una forma de subvertir el orden durante el gobierno del presidente Allende. Y históricamente siempre ha sido así. Las situaciones que ocurren hoy día en la Araucanía, que no son jamás descubiertos sus autores, en su inmensa mayoría yo no tengo la más mínima duda que son provocadas por los mismos terratenientes de la zona o por las fuerzas policiales. Lo mismo ocurre con lo que ha ocurrido aquí en el plano urbano. Yo no tengo la más mínima duda, por ejemplo, que el incendio de la iglesia de la Veracruz, ahí en la calle Las Tarrias, que es un monumento nacional, hay constancia de que el incendio se originó desde el interior cuando no había ninguna manifestación al exterior en esa calle. Yo no tengo tampoco ninguna duda que ninguno de los manifestantes que en forma creciente y maravillosa se fueron adueñando de la Plaza de la Dignidad, ninguno de ellos haya atentado contra el Museo Violeta Parra. No tengo la más mínima duda que todas esas acciones son originadas por sectores enquistados, por provocadores o como se quieran calificar, justamente con el objetivo de descalificar las legítimas manifestaciones de protesta que se han expresado en este país, básicamente contra el modelo. No tengo la menor duda. Es cierto que muchachos como el Anthony o el Misha, que fue el que lo salvó de las aguas del Mapocho y que vive en otra población semejante, tienen derecho a manifestarse. Las barricadas son un lenguaje universal de protesta, de resistencia, y son legítimas. En ningún país del mundo las barricadas son reprimidas en tal forma que puedan quedar personas ciegas o una cantidad enorme con daños oculares o detenidos y vejados en la comisaría, como ha ocurrido en este país, absolutamente comprobado. En consecuencia, el derecho a manifestarse tiene toda legitimidad. Es el lenguaje con que históricamente los pueblos han respondido a los sistemas que los oprimen. Y claro, hay acciones como barricadas que es el arma utilizada universalmente para expresar la protesta y no se reprimen en la forma como se reprimen aquí en Chile. Pero atribuirle acciones como por ejemplo los incendios en las estaciones de metro son absolutamente discutibles. Estoy seguro que tienen un origen distinto, no corresponden a las manifestaciones populares, tienen el único objetivo de deslegitimar la protesta popular. Piñera no se cansa de hablar que está enfrentando un enemigo cruel y poderoso, dispuesto a llegar a lo que sea para conseguir sus objetivos. Él es incapaz de asumir que hay una protesta popular con toda legitimidad contraria a este modelo perverso que ha estado en vigencia en Chile durante 40 años. Es incapaz. Y su única respuesta es represión. Por eso tenemos hoy día unos zorrillos y unos guanacos últimos modelos y un cuerpo de policía ahora que se llaman los COP, con un traje verdaderamente acorazado a prueba de todo, con el objeto vano de suponer que ese será el camino de evitar que se exprese la
ira popular por los vejámenes de que hemos sido víctimas hace ya tantísimos años. De manera que la intención de deslegitimar las protestas con acciones que en lo más frecuente han sido ocasionadas por provocadores, incitados por el propio poder, por quienes ejercen el poder, no se pueden confundir. Yo esa película la tengo absolutamente clara. Me gustaría que nos contara un poco, que nos conversáramos un poco sobre la nueva Constitución y el rol que debe tener el Estado como un actor directo en la construcción de las ciudades. Si me permite, quiero decir algo de la cual yo he sido testigo. Yo llegué a vivir al barrio Yungay el año 1958, cuando tenía 5 años de edad. Volví a vivir al barrio el año 85. Era un barrio desolado por el terremoto de ese año. Habían caído muchas casas. Y de pronto vino Rabinet, demócrata cristiano devenido en derechista, que dice que va a plantear un programa de renovación urbana, lo que significó la demolición indiscriminada para hacer unos edificios horribles. Hay un edificio en la calle Bulne al llegar a San Pablo, que es un falo en medio de del bello barrio Yungay. Afortunadamente hubo un movimiento vecinal en el cual participé y logramos de alguna manera que no se construyera más de cierta altura, etcétera. Fue toda una pelea que dimos los vecinos acá. Pero sin embargo, esto no se logró detener en Estación Central, donde hay guetos verticales. No se logra detener hoy día en Quinta Normal, una comuna bellísima, instaurando una segregación social horrible. Usted participó en la elaboración de la Villa San Luis como una manera de acabar con la segregación social en Las Condes. ¿Nos podría contar un poco de esa experiencia y cómo ve que debiera ser la nueva constitución con respecto a la vivienda en Chile? Mira, partiendo de lo de la Villa San Luis, durante el gobierno Allende, para efectos de políticas de vivienda pública y de desarrollo urbano, nosotros nos colgamos, podemos decir así, de las disposiciones que había acordado la administración anterior, el presidente Frei Montalva. Con mucho tino, Frei Montalva hizo aprobar en primer lugar una reforma constitucional. Una reforma constitucional. ¿Con qué objeto? Con el objeto de subrayar el rol social del derecho de propiedad. No estamos hablando del rol social de la propiedad, el rol social del derecho de propiedad. ¿Qué quiere decir esto? Que ser dueño de una propiedad no es lo mismo que ser dueño de un vaso, de una lapicera, de un automóvil. Implica un compromiso social. La ciudad es un conjunto. Yo, por ser dueño de un determinado vivienda, un terreno, lo que sea, un edificio, no puedo disponer de él como quiera, porque es parte de un conjunto. Eso lo dejó establecido el presidente Frei Montalva. Y enseguida creó la Corporación de Mejoramiento Urbano, de la cual durante el gobierno posterior de Allende yo fui su director ejecutivo, y la dotó de atribuciones muy importantes para adquisición del suelo. Estas, con el objeto de que
las instituciones encargadas de vivienda pudieran comprar terrenos en los lugares donde existe la demanda. Por ejemplo, en Las Condes había una demanda feroz por construir vivienda de familias que no querían aceptar vivir en otro lugar, porque su frente de trabajo era Las Condes. Para eso entonces se dictó una disposición en materia de adquisición de terreno, que fue un instrumento muy importante del cual nosotros hicimos pleno uso. La ley estableció que la Junta Directiva de Cormú, si declaraba un terreno, cualquiera que fuera, de urgencia y de utilidad pública, podía tasarlo, la propia Cormú, y tomar posesión de él en 24 horas, sin perjuicio de que si el propietario no aceptaba la tasación de la Cormú, podía recurrir a los tribunales. Los tribunales designaban lo que se llamaba en ese tiempo una comisión de hombres buenos, que eran peritos tasadores registrados en los tribunales. Y la Cormú tenía la obligación de aceptar el veredicto de esta comisión de hombres buenos. Pero pagaron 5 años. Tú comprenderás que con esas condiciones, prácticamente todos, salvo excepciones, se allanaron a un común acuerdo. Todo lo que adquirimos, la Cormú en el primer año de ejercicio nuestro, adquirimos 6.000 hectáreas de buenos suelos urbanos. Y todos a precios tasados por nosotros, no especulativos. Más aún, la ley permitió también que las empresas constructoras privadas pudieran solicitarle a la Cormú la adquisición de terrenos que a ellos les interesaban. Y aunque parezca increíble, nosotros les compramos terrenos a Desco, a Belfi, a Ábalos y González, las empresas constructoras más grandes que había entonces, cuando se dieron cuenta de que la adquisición vía Cormú era mucho más conveniente. Consecuencia de todo esto, se acabó la especulación urbana en todo Chile. Los terrenos tuvieron un valor absolutamente razonable y asequible para cualquier familia, cualquiera que fuera su condición social. Eso es lo que nosotros tenemos la obligación de recuperar hoy día. Los Chicago Boys con Pinochet se las arreglaron para incorporar en la Constitución algunos artículos que te podría citar, pero que en definitiva hacen imposible, primero, que el Estado juegue un rol ejecutor. Imposible. Tendría que hacerlo vía de una ley que tendría que ser aprobada por el Parlamento. Imagínate, para construir un centro social en cualquier parte, por vía directa, imposible. Y por otro lado, el derecho de propiedad adquiere en la Constitución de Pinochet varias páginas, es sagrado, está valorizado en un valor más alto que el derecho a la vida. Y por lo tanto, con estas disposiciones contenidas en la Constitución, que son parte del artículo 19 del capítulo 3 de la Constitución de Pinochet, es imposible suponer que se pueda lograr un Ministerio de la Vivienda que opere velando por el bien común. De manera que eso hay que acabarlo de raíz. Ha quedado súper claro, y creo que es muy importante que en la nueva redacción se tenga muy presente el rol ejecutor del Estado en este sentido, para que realmente las cosas cambien. Quiero ir un poco más atrás en la historia, y podríamos hablar mucho rato, creo yo, de la gran participación que ha tenido usted en la historia de los últimos 60 años o más, diría yo, porque para poder conversar con usted estuve recordando, por ejemplo, que alguna vez, por ahí por el año 87, yo lo entrevisté con respecto a la creación de la población La Victoria, donde usted también tuvo una participación.
El año 57 se tomaron esos terrenos y 30 de octubre de 1957. el 30 de octubre de 1957. O sea, es una población escorpión y es una población de signo gallo en el horóscopo chino. Vale decir, son trabajadores y hay que tener cuidado porque te pueden clavar el color. La querida población La Victoria, una población Así es. del cual yo tengo grandes recuerdos, tuve grandes amigos ahí, fui varias veces a recitar poesía, hice un taller para niños alguna vez. ¿Por qué no nos cuenta, por favor, de esa época, del año 57? Usted tenía 28, 33, 48, 29, 30 años más o menos, ¿no? 29 años, sí. 29 años. ¿Por qué no nos cuenta, por favor, de la población La Victoria? Mira, nosotros empezamos a vincularnos al movimiento pobladores ya cuando aún cuando éramos estudiantes de arquitectura. ¿Qué pasó? Que entre los años, fines de los años 40 y sobre todo en la década del 50, se produjo un gran proceso migratorio del campo a la ciudad. Por razones obvias, porque el campo estaba todavía en manos del latifundio, que explotaba malísimamente las tierras, tenía ociosas grandes tierras arables, y los campesinos eran sometidos a un régimen prácticamente feudal. En algunos casos ni siquiera pagados en dinero. Y cuando ya Chile comenzó a industrializarse, se produjo esta explosión de migraciones del campo a la ciudad. Y las políticas públicas de vivienda obviamente no estaban preparados para esta explosión migratoria. En consecuencia, los pobladores se fueron instalando en los lugares donde podían estar instalados, que son evidentemente lugares no aptos para la vivienda. En Santiago, una gran mayoría estaban ubicados a ambos costados del Zanjón de la Aguada. El Zanjón de la Aguada era una verdadera cloaca a tajo abierto que corría desde Vicuña, Maquena, en el oriente hasta la carretera, la gran avenida, digamos, en estos ponientes. Y miles de familias estaban allí aglomeradas. Y el movimiento pobladores entonces comenzó a organizarlos. En principio, bajo la iniciativa del Partido Comunista. Y nosotros, en ese tiempo, jóvenes estudiantes, nos vinculamos al movimiento de pobladores con el objeto de asesorarlos en toda su actividad. Había habido la experiencia de la primera toma que tuvo lugar en lo que hoy se llama la Vieja La Legua, que si tú ves es un emplazamiento absolutamente caótico donde no hay orden de calles de ninguna naturaleza, lo cual dificultó el proceso de urbanización ulterior que debía realizarse allí. No había cómo hacer la red de agua potable, alcantarillado, en fin, etc. Eso lo aprendió el movimiento pobladores y aprendieron que las tomas de terreno tenían que estar asesoradas por profesionales que permitieran que eso se transformara en un asentamiento normal. Y entonces, en el caso de La Victoria, un día viernes se produjo un incendio que consumió, no me recuerdo bien si 200 o 300 viviendas que estaban allí en el Zanjón de la Aguada, hacinadas. Y nosotros, arquitectos asesores del movimiento pobladores, ya habíamos recibido de parte de compañeros funcionarios de la Corvi los planos, levantamientos topográficos de 2 terrenos que la Corvi había adquirido pensando en ulteriores programas de vivienda. Eran 2 chacras llamadas La Feria y Lo Contador. El plano de la feria lo habían recibido y con un acuerdo con la directiva
de todos los comités de vivienda que había en el San Juan de la Aguada, que presidía un magnífico dirigente, Juanito Costa, comenzamos a diseñar, y era una ciudad ideal, con un parque central, con equipamientos de todo tipo, con terrenos de 10 por 20, y calculamos que tenía una cabida para 1.200 familias. Se produce el incendio y nosotros no teníamos listo el plano. Juanito, perdón, ¿el incendio dónde fue? en el San Juan de la Aguada. En el San Juan de la Aguada. 300 viviendas en el mismo San Juan de la Aguada, más o menos a la altura de Sierra Bella. Ya. Bueno, y eso fue un día viernes. En la noche del viernes, Juanito Costa nos llama y nos dice, compañero, el domingo en la mañana hay un cabildo, ahí mismo donde tuvo lugar el incendio, vienen los regidores de la Municipalidad de San Miguel, en fin, y queremos que los arquitectos estén presentes. Concurrimos. Te digo, yo en mi vida he sentido un olor más nauseabundo, porque la mezcla de todas las maderas calcinadas con lo nauseabundo del San Juan era increíble de percibir. Bueno, tuvo lugar el cabildo, como le llamaron ellos, al término de la reunión. Esto fue un día domingo en la mañana. El incendio había tenido lugar el viernes. El domingo fue el cabildo. Al término del cabildo, se nos acerca Juanito Costa y nos dice, compañero, la toma va el martes a las 3 de la mañana. Usted tiene que tener listo el plano. Yo le dije, pero, bueno, posible, no sé, digo, pero así son las cosas. De tal manera que nosotros participamos en la toma. A las 3 de la mañana fue una cosa épica, tuve la gente en los medios, que fuera carretela, carros de mano, bicicletas, camiones, a pie, llevando cualquier bulto, todo lo que podían. 500 familias se concertaron para realizar la toma de terreno. Y efectivamente así fue. Se instalaron, los pacos llegaron como a las 6, 6:30 de la mañana, venían a caballo, un grupo grande de carabineros y otro, llamemos, de infantería. Y por lo que hoy se llama Avenida Clotario Blest, que antes se llamaba Avenida La Feria. La feria, sí. Punto más estratégico donde podían llegar la represión, y efectivamente así fue. Los compañeros con una técnica, tú podrías decir, maricona, con primera fila a las mujeres con una guagua en lo posible, en brazos, con el objeto, claro, de hacer inviable. Los pacos, viendo los niños, las guaguas, se privaron de lanzar gases lacrimógenos, que son realmente bastante más disuasivos. Y arremetieron a palos, pero los compañeros estaban muy provistos de piedras, peñascasos. Hubo 2 embestidas, ambas rechazadas. Finalmente el gobierno detuvo la represión, pero acordonó durante un mes el sector. Pero lo que ocurrió fue que la primera noche Juanito Costa nos dice, compañero, ya tenemos 1.000 familias. A la noche siguiente nos dice, compañero, tenemos 2.000. O sea, vamos cambiando el plano. Los sitios que eran de 10 por 20 pasaron a ser de 9 por 18 y terminaron de 8 por 16. El parque central se fue al diablo y en definitiva se instalaron en la Victoria el número de familias que hay ahora, 3.200. Pero claro, fue una respuesta a la incapacidad del sector público de responder a una demanda absolutamente legítima. Fue muy bien canalizada, muy bien organizada, fue admirable. Y nosotros jugamos ahí el rol de asesores. Y por eso la Victoria tiene hoy día un diseño como cualquier asentamiento normal en este país. ¿Qué otro arquitecto recuerda usted? ¿Estaba Anita con usted? Bueno, estaba
La Anita no participó en la toma, pero llegaba en las mañanas, porque nosotros se acordonó, es cierto, el sector, pero los pacos con el sentido de clase de toda la vida, a nosotros profesionales nos dejaban pasar en la mañana e irnos en la noche. La Anita llegó al día siguiente, estaba Sergio González siempre participando, que en ese tiempo había sido electo diputado con 21 años de edad. Estaba Ricardo Tapia, Francisco Hijo, Carlos Albrecht, la Yolanda Schwartz, el Ronnie Ramírez, el Tito Arroyo, de los que me acuerdo. Carlos Albrecht, ¿perdón? Unos 20. Nos trajimos 2 taquímetros de la Escuela de Arquitectura y comenzamos a trazar las calles, los lotes exactamente, no hubo ningún problema. Y los compañeros, pronto el chico Mayorinca, que era uno de los dirigentes de la toma, aprendió el uso del taquímetro y ya lo dejamos solito, le entregamos el plano y él trazaba perfectamente los sitios. Fue perfecto el emplazamiento, no hubo ningún problema. ¿A quién pertenecían esos terrenos? Eso lo había adquirido la Corby. Era del Estado. Fiscal. Y el movimiento poblador efectivamente tenía como estrategia, en general, tomar terrenos de propiedad fiscal en la medida de lo posible. Claro. Porque la respuesta de los sectores privados era naturalmente más dura y los propios fuerzas represivas tenían mayor vocación de represión cuando se trataba de defender los intereses de un particular. Correcto. De verdad que en principio las grandes tomas fueron todas en terrenos de propiedad fiscal. A la Victoria siguió después la Santa Adriana y después la 22 de julio hacia el sur de San Miguel. Todas tomas organizadas perfectamente y trazadas por nosotros. Por ahí alguna vez me enteré de que la toma de la Victoria era la primera toma de terrenos para vivienda en Latinoamérica. Pero ahora en la conversación usted me contaba que ya había habido una toma anterior, la vieja, la Legua Vieja, ¿no? Hubo varias anteriores de menor escala, ¿no? Menor escala. Era grande, importante, probablemente en el cuadro de América Latina la de una magnitud mayor, porque 3.000 familias, caramba, no es broma, ¿no? Y claro, sobre todo por la forma épica como eso se llevó a cabo y el éxito, la resistencia durante un mes a la represión, la forma como la Neira, la Iris Figueroa, que era regidora, como se llamaban entonces los concejales, llegaba todas las noches con un camión aljibe, con la complicidad de los pacos y abastecía de agua todas las noches a la toma. No, una organización excepcional. Era un movimiento de pobladores como no tenemos hoy día, con una conciencia social. Las poblaciones eran verdaderas escuelas de formación de cuadros. Claro. Perdón, usted mencionó a un compañero, Carlos Albrecht. Albrecht, fallecido. Albrecht. Compañero de curso mío. ¿Ah? Era compañero de curso mío en la Escuela de Arquitectura. Había un compañero arquitecto mirista que está entre los 119 desaparecidos, no tiene que ver con él, ¿no? Hay un compañero de curso nuestro que es de los Alejandro Rodríguez Ursúa. Ya. Él se estableció en Concepción y después durante el gobierno nuestro el presidente Allende lo llamó para que asumiera la vicepresidencia ejecutiva de la Coravit, que era otra de las corporaciones dependientes del Ministerio de la Vivienda. Fue un magnífico dirigente de la Coravit
Y bueno, después de la dictadura fue detenido junto con la redada en que cayeron los principales dirigentes del Partido Comunista. Por lo que sabemos, todos fueron llevados a ese centro de exterminio donde nunca nadie salió vivo, ahí en la calle Simón Bolívar, y desapareció. Desapareció. Sí, Compañero Alejandro Rodríguez Ursúa. Alejandro Rodríguez. Compañero Miguel, quiero hacerle una última consulta, aunque estaría hablando toda la noche con usted, obviamente, pero no queremos abusar ni de su paciencia, ni tampoco agotar todos los temas, aunque de repente, obviamente, me gustaría, una vez que pase esta pandemia, poder juntarnos para continuar conversando, porque usted representa una parte muy, muy, muy importante y muy querida de la historia de este país. Digo querida por el pueblo, querida por la gente, no por la derecha, no por la burguesía, no por Piñera, no por la UDI, pero para el pueblo, para la gente, para los jóvenes, para las muchachas jóvenes. Escucharlo hablar a usted es escuchar hablar de la historia de Chile de manera viva, de manera vital. Y hay una anécdota sobre la cual usted escribió hace poco, yo lo pude saber gracias a la querida amiga común Iris Largo Farías, que me envió el texto, en que usted relata de el año 1952, cuando Allende lanzó su candidatura, y usted, con Anita y otros jóvenes y otras muchachas jóvenes, salieron a pegar carteles por la candidatura de Allende del 52. 18 años antes de que el Chicho llegara a ser presidente de la República. ¿Por qué no nos relata un poco de esa noche de Allende, de ese momento tan importante en la historia de nuestro país? Porque era el inicio de una gran lucha por conseguir la presidencia del compañero Allende. Lo que ocurrió fue que para las elecciones que tendrían lugar el 4 de septiembre de 1952, a fines del año 51, el Partido Socialista proclamó como su candidato a Carlos Ibáñez del Campo, que había sido un dictador realmente en los años 30 en la historia de Chile. Salvador Allende y unos pocos más que lo acompañaron del Partido Socialista renunciaron al Partido Socialista y crearon un nuevo partido, Partido Socialista de Chile. Junto con él, eso sí, la Juventud Socialista adhirió totalmente a la posición de Allende. En general, sus dirigentes máximos estaban en la fecha. Nosotros habíamos ganado el año 50 y el año 51. Te recuerdo además que eran los años que estábamos el Partido Comunista en la clandestinidad, porque el traidor González Vila había dictado la ley así llamada de defensa permanente de la democracia, que ilegalizó al Partido Comunista, borró los registros electorales a 20.000 personas, mandó a relegación a innumerables dirigentes políticos y sindicales, etc. La FECH se transformó en uno de los principales baluartes de resistencia a la dictadura de González Videla. Y allí creamos el FAU, Frente Avanzada Universitaria, con socialistas, comunistas y radicales. El principal dirigente comunista de esos años era Fernando Ortiz Letelier, otro de los compañeros detenidos desaparecidos. Bueno, y en consecuencia, esa campaña Allende, que fue muy modesta, como tú comprenderás, un fuerte, muy significativo de respaldo lo significó la juventud.
que lo respaldamos. Allí fue como yo lo conocí por primera vez en la vida y lo acompañamos en sus 4 campañas. La primera fue modestísima. Allende había arrendado una vivienda de 3 patios colonial que estaba ubicada en la calle Serrano a unos 50 metros de la Alameda. Todavía existían viviendas así. Allí se instaló la Secretaría General y ahí íbamos casi diariamente a hacer cumplir múltiples tareas. Preparamos un desfile que llamamos Desfile de la Victoria. El Cojo Dualde hizo una escultura de yeso con el brazo en alto que después no teníamos cómo sacarla, hubo que darle el brazo porque no salía por la puerta del patio donde lo habíamos hecho. En fin, ya, y lo hicimos con un enorme entusiasmo. Hicimos el desfile que llamamos la Marcha de la Victoria. Bueno, y llegó el 4 de septiembre del 52 y estábamos en la Secretaría General, nos concentramos en la calle Serrano, escuchando los primeros resultados por una radio que había traído Allende, la instalamos en el alféizar que separaba el salón interior de un patio interior. Bueno, y ahí estábamos todos congregados y escuchamos y empezó a caérsenos la moral porque los resultados no podían ser más adversos, francamente, a nivel catastrófico. No nos imaginamos nunca la paliza que iba a dar Carlos Ibáñez del Campo. Y estábamos en esa cuando el Chicho, con ese sentido tan excepcional que tenía del humor en el buen sentido de la palabra, llega un momento y dice: compañero, no hay que perder la moral, tengan confianza, todavía no han dado los resultados de Lota. Efectivamente, el único lugar de todo Chile donde ganó Allende era Lota, pero eran 2.000 votos en total, que te digo. Claro. Así que, pero míralo tú, en medio de una atmósfera terrible de pesimismo, porque era abrumador los resultados, el Chicho mantuvo la calma y dijo: compañero, no se preocupen, todavía no llegan los resultados de Lota. Claro. Esa anécdota de cómo era él, efectivamente. Bueno, querido compañero Miguel, ha sido para nosotros estar hablando como usted lo dijo en una entrevista, un sobreviviente de esa época maravillosa. ¿Cuál es esa época maravillosa? La época de los triunfos del pueblo, de haber tenido un gobierno popular, de haber podido demostrar que hay un camino y que hay una posibilidad por la cual aún luchamos y vamos a luchar siempre, y es de que el pueblo tenga en sus manos su propio destino y logremos la independencia económica, Chile como país, con respecto a las transnacionales, con respecto a quienes nos mandan desde el norte, desde Estados Unidos, ser un país realmente libre y soberano. Estoy muy, muy contento de esta conversación con usted. Le agradezco su tiempo, le agradezco toda esta disposición que ha tenido para recordarnos un poco de nuestra historia, y ya llegará el momento en que lo pueda abrazar personalmente para agradecerle una vez más su disposición. Así que, querido compañero Miguel, muchas, muchas, muchas gracias. Muchas gracias a ti. Gracias, gracias, gracias. Hasta luego. Chao.